Pues os damos todos nuevamente la bienvenida a culto presencial que gracias al Señor podemos hacer esta semana sí, este fin de semana sí, en el local de la iglesia. La semana pasada, sobre todo a causa de la situación meteorológica y como no podíamos mantener un calor mínimo dentro del templo, pues decidimos suspender el culto. Pero damos gracias al Señor que esta semana, aunque no estemos en primavera, estamos en un invierno un poquito más normal y se puede estar en el templo con las puertas abiertas. Me gustaría leer un versículo, o un par de versículos que encontramos en Isaías capítulo 26. Versículo 8 dice, Isaías 26, versículo 8, sí, en ti esperamos, Señor, y en la senda de tus juicios. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra vida. Todo mi ser te desea por las noches, por la mañana mi espíritu te busca, pues cuando tus juicios llegan a la tierra, los habitantes del mundo aprenden lo que es justicia. Y si mirásemos todo este versículo dentro de su contexto, están pasándolo mal el pueblo de Dios en estos momentos, pero su deseo es estar con el Señor, estar en comunión con el Señor, que el Señor venga y solucione los problemas. Y eso es nuestro deseo. Por eso estamos reunidos aquí esta mañana, no porque toca, ya lo digo muchas veces, no abrimos aquí estas puertas porque es domingo y toca, sino nuestro deseo es estar en comunión con el Señor y, como estuvimos viendo en el estudio del viernes, en comunión los unos con los otros. Y debemos orar porque hay personas, obviamente, que no pueden estar con nosotros hoy. Hay personas de otros municipios que no pueden venir, hay personas que están confinados, hay personas mayores que obviamente con la pandemia y con el frío pues quizás no es aconsejable que salgan y tienen deseo de venir, así que es importante que oremos y que el Señor pues nos permita reunirnos todos cuando sea su voluntad y poder adorar nuevamente todos juntos. Pues vamos a comenzar con un primer cántico. Es el cántico número 58, que tiene que ver con, de los cancioneros grandes, tiene que ver con algo de lo que acabamos de decir ahora. Está basado en otro salmo que habla de la necesidad que tiene el salmista de estar en comunión con el Señor. Dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Ese es el deseo de todo ser humano. Es que me siento vacío sin ti, Señor. Pero cuando estoy en comunión contigo, cuando estoy cantando, orando, hablando contigo, Señor, pues eso es donde encuentro ese lleno al vacío que hay en mi vida. Así que nos vamos a poner en pie y vamos a cantar este cántico número 58.
pie vamos a orar y poner este culto en las manos de nuestro Padre Dios para que Él lo bendiga. Pues Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de reunirnos juntos, Padre, y adorarte todos juntos. Gracias porque es un gozo, es una alegría, es una bendición que podamos volver a juntarnos y adorar tu nombre. Pero también, Padre, sabemos que hay hermanos que teniendo ese deseo de nuestra congregación no lo pueden hacer, Padre, porque están quizás haciendo cuarentena, porque son gente mayor y con el virus y el frío pues no es aconsejable que salgan. Pues te pedimos, Padre, que todos aquellos que no pueden venir en estos momentos teniendo ese deseo, pues que también noten tu presencia en estos momentos, que aunque sea de una forma virtual por el canal, pues que también puedan disfrutar de este culto y de esta comunión. Gracias, Padre, porque podemos acercarnos a ti en todo momento. Gracias porque tú eres el Dios que llena ese vacío en nosotros, ese sinsentido que tenemos en la vida cuando miramos y vemos que este mundo se está volviendo loco y que tiene muchos problemas y que no parece que vaya a ninguna parte. Pues cuando te miramos a ti, Padre, como hemos cantado, ese vacío se llena. Y gracias por eso. Gracias porque no es que nosotros vayamos a ti, Padre, sino en primer lugar tú nos viniste a buscar a nosotros. Nosotros nos alejamos de ti, nosotros nos rebelamos contra ti, Padre, pero tú nos viniste a buscar, tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por nosotros para que pudiésemos tener esta comunión contigo. Pues alabamos tu nombre por eso. Bendice ahora, Padre, el resto del culto, que tu nombre sea glorificado en los cánticos, las oraciones, en el mensaje y sobre todo cuando consideremos tu palabra, Padre, estemos atentos. Y que permitamos que tú vayas cambiándonos, que miremos para adentro con la ayuda de tu Espíritu Santo para saber lo que nos estás diciendo a cada uno y que no esperemos, que al momento de salir por las puertas, Padre, pongamos en práctica lo que hemos aprendido para glorificar tu nombre. Pues todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Pues os podéis sentar. Vamos a hacer una lectura que encontramos en el Evangelio de Juan, es una lectura bastante conocida, Juan capítulo 3, y vamos a leer los primeros 21 versículos que relata esa visita que hizo Nicodemo a Jesús. Y de este tema va a hablar nuestro hermano Pablo esta mañana. Dice así, Juan capítulo 3 y el versículo 1, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? ¿Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?, respondió Jesús. Te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero vosotros no aceptáis nuestro testimonio. Si os he hablado de cosas terrenales y no creéis, entonces ¿cómo vais a creer si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a
que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Pues que el Señor nos hable de este capítulo, un capítulo que conocemos muy bien, los que nos hemos criado en la iglesia. Quizás el primer versículo que hemos aprendido en la escuela dominical muchas veces es Juan 3:16, el resumen del Evangelio, pero aunque lo conozcamos bien, que el Señor nos hable a través de Pablo esta mañana. Pues vamos a pasar a unos breves anuncios y un tiempo breve también de oración. Los anuncios, para que estéis al tanto, es que los cultos continúan de la forma habitual esta semana. El viernes, el culto de oración por Zoom, ya os enviaré el enlace. El sábado los jóvenes ya han comenzado sus actividades, también por Zoom a las 7 de la tarde. Y el domingo a las 11:30, Dios mediante, culto presencial aquí en el local de la iglesia. Sabemos que la situación va cambiando día a día, semana a semana, pero ya os avisaremos si hay algún cambio. En estos momentos, con lo que nos dice la Generalitat, pues podemos abrir la iglesia al 30%, pero ya estaremos informándoos si hay algún cambio. Luego, los temas de oración, ya conocéis algunos de los generales, pero vamos a seguir orando, obviamente, por los cultos, el sentimiento de iglesia, esas personas que queriendo venir a la iglesia en estos momentos no pueden por la situación, pues que el Señor permita, si es su voluntad, que podamos volver a una cierta normalidad en la iglesia. Sigamos orando por las obras. Teníamos la intención de que en enero las cosas comenzaran de nuevo. Está un poquito ahí con el tema del COVID y los confinamientos un poquito más complicado, pero sigamos orando por eso. Y obviamente sigamos orando por la situación del coronavirus, tanto en Reus, en Cataluña, en España, ¿vale? Pidamos por nuestros gobernantes, pidamos por los expertos que los están aconsejando y pidamos por nosotros mismos, nuestra sociedad, para que seamos sensatos y vivimos según lo que nos están diciendo en estos momentos, para que Dios mediante, con la ayuda y misericordia de Dios, pues esta tercera ola en la que estamos en estos momentos, pues se pueda ir controlando, ¿vale? Así que esos son los temas generales. Sabéis que hay algún otro tema también que lo tenemos en cuenta, pero vamos a orar por estos temas ahora, ¿vale? Estado viendo, el sentir de nuestra vida es estar en esa comunión con el Señor, y este cántico nos recuerda que el Señor vino a nuestra vida en un día muy especial y nos cambió, dio a todo nuestro ser una nueva dimensión. Pues nos vamos a poner en pie para que corra un poquito la sangre, llegue a los pies, que quizás hay un poquito de frío también. Nos vamos a poner de pie, vamos a cantar este cántico 71 y luego daremos paso a nuestro hermano Pablo para el mensaje.
pensando, hermanos, ¿me escucháis? ¿Sí? Estaba pensando cuando estábamos orando sobre todo por el tema del coronavirus. ¿Alguien vio las noticias anoche en Antena 3? Yo últimamente no veo las noticias, pero anoche vi las noticias en Antena 3 y me llamó la atención porque entrevistaban a un médico que está en la UCI. El hombre estaba bastante mal, no se veía muy bien, pero se ve que el hombre era cristiano, porque el hombre lo primero que dijo, gracias a Dios estoy bien. Y después siguió hablando y luego dice, bueno, le agradezco las oraciones, dice, mis hermanos están orando por mí, y luego dio un mensaje a la población, ¿no?, de ánimo, de esperanza, y me llamó la atención porque digo, desde que está esto de la pandemia, por la tele siempre escuchamos de todo, pero nunca vamos a escuchar una referencia que diga, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a pedirle a Dios, eso nunca lo vamos a escuchar por la tele. Y fue interesante porque lo que nos toca a nosotros, a los creyentes, es en este tiempo de desesperanza, porque esa la verdad es un tiempo de, sobre todo, mucha desesperanza, mucha angustia, la gente tiene mucho miedo, pues a nosotros nos toca traerle esperanza a las personas. Y lo que estamos haciendo aquí, reunirnos con frío, con esta situación, pues estamos dando un testimonio a la gente de que Dios es real, Dios nos ama y que Dios, aún en esta situación, Él también nos cuida. Así que quería simplemente decirlo. El título del mensaje de esta mañana es ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Y lo encontramos en Mateo capítulo 18. Pero antes de nada, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a estudiar este pasaje del Evangelio, donde encontramos una enseñanza de Jesús, de esas que chocan frontalmente con nuestra manera de pensar. Las Escrituras dicen que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Y quería leer este versículo que yo creo que todos sabemos, por lo que vamos a explicar esta mañana. Y lo que me gusta de la Biblia, más específicamente de las enseñanzas de Jesús, la mayoría de enseñanzas de Jesús, las parábolas, es la simplicidad, lo sencillas que son realmente sencillas, pero a la vez profundas, con un mensaje muy profundo. Ante los grandes enigmas de los hombres, ante las grandes preguntas, las respuestas de Jesús solían ser muy sencillas, muy aparentemente fáciles de entender. Y antes le dije a Michael que leyese pues, la historia de Nicodemo. No vamos a predicar acerca de Nicodemo, pero siempre me ha gustado esta historia porque pues, dice la Escritura que Nicodemo era un fariseo, era un rabino, era importante, él conocía la Biblia hasta ese momento, lo que conoceríamos como el Antiguo Testamento, y él acude a Jesús de noche y el Señor, ante la pregunta, aunque el Señor conoce su corazón, que este hombre, la angustia que tenía era que él quería saber cómo llegar al cielo, cómo puedo llegar al cielo, ¿no? Y ante esa pregunta Jesús no le da una respuesta extensa, unos requisitos, tienes que hacer esto otro, tienes que vivir de esta manera. Jesús simplemente le dice, tienes que nacer de nuevo. Una respuesta sencilla, pero con un mensaje increíblemente profundo, increíblemente profundo. Ni más ni menos, a grandes males, grandes soluciones. Y en esta mañana vamos a meditar en uno de esos pasajes o mensajes cortos de Jesús, aparentemente sencillo, pero que si no fuera, como he dicho antes, por el Espíritu Santo, jamás podríamos entender la dimensión del mismo. Y vamos a leer ahora Mateo capítulo 18, los versículos del 1 al 6, muy cortito. Dice, el mayor en el reino de los cielos. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero al que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Tenemos una pregunta y una sabia respuesta.
Y no quiero entretenerme mucho en la pregunta en sí que hacen los discípulos, sino más bien estudiar sobre todo la respuesta de Jesús. Pero vamos a incidir simplemente en dos aspectos a esta pregunta. ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Mira, en primer lugar, los discípulos creían que el establecimiento del reino de los cielos era algo inminente. Por el contexto podemos ver que ellos entendían que el tiempo llegaba a su fin. En el capítulo anterior, los versículos del 22 al 23, Jesús anuncia su muerte. Mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, y al tercer día resucitará. Es más, ellos entendían que Jesús los iba a librar de los romanos, o eso es lo que ellos querían. Mirad, en mi última predicación hablé acerca de la curación del leproso. Y si os acordáis, Jesús cuando lo cura le dice, no se lo digas a nadie, sino ve, preséntate al sacerdote y haz conforme a lo que dijo Moisés. Y una de las razones era porque Jesús lo que no quería era que lo confundiesen. Lo que las personas de ese momento lo que esperaban del Mesías era que los liberase de los romanos y que Israel volviese a ser prácticamente una potencia mundial. Pero Jesús no venía a eso, no venía a liberarlos de los romanos. Él venía a liberarlos del pecado, venía a liberarlos, a salvarlos del pecado, pero ellos obviamente no lo entendían. Por ese motivo querían asegurarse que ocuparían los mejores asientos. Querían ser ministros en ese nuevo reino. Tenían ambiciones que no se corresponden a un hijo de Dios. Y un apunte, Jesús siempre dejó claro que la ambición no era compatible con seguirle. No era compatible con el funcionamiento de su pueblo. No iba a ser compatible con la iglesia que él iba a fundar. En Mateo capítulo 20, los versículos del 17 hasta el 28, tenemos una escena muy parecida. Jesús les anuncia su muerte, les anuncia que va a morir. Pero como en este caso que estamos meditando, ellos, en este caso Santiago y Juan, le piden que en ese nuevo reino se puedan sentar uno a su derecha y el otro a la izquierda. A lo cual el Señor les dice que no les corresponde a ellos tomar ese tipo de decisiones. Y les da el siguiente mandato. Simplemente 20, los versículos del 25 al 28. Pero Jesús, llamándolos junto a sí, dijo: sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Así funciona el mundo. No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así es como Jesús quería que funcionase su iglesia. Pero ahora sí vamos a meditar en la respuesta de Jesús. Y vamos a sacar 3 enseñanzas importantísimas de ella. Dice el versículo 2, y él, Jesús, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. En primer lugar, la humildad. La humildad. Mirad, Beacon, que a veces nuestro pastor hace referencia a él, lo busqué, dice algo muy interesante acerca de la humildad. La característica principal de la grandeza de un cristiano es la humildad. No la capacidad, sino la humildad. No sus logros, sino su humildad. No sus realizaciones impresionantes, sino la humildad. Y un par de versículos. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. Y Proverbios 22:4 dice: la recompensa de la humildad y el temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Como he dicho, hay infinidad de versículos en la Biblia que hablan acerca de la humildad. Y el pasaje que estamos meditando
precisamente habla acerca de la humildad y lo encontramos en 3 de los 4 evangelios, en Mateo, en Marcos capítulo 9 y en Lucas capítulo 9, lo que nos demuestra lo importante que es. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, los versículos del 10 al 12, donde Jesús acusa a fariseos y escribas de hipócritas, al final de todas esas acusaciones dice estas palabras a los discípulos: ni permitáis que os llamen maestro, porque tenéis un solo maestro, el Cristo. El más importante entre vosotros será siervo de los demás, porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mirad, Jesús chocó con los fariseos, entre otros motivos, por su falta de humildad. Ellos eran al revés, no eran humildes, más bien se enaltecían, resaltaban sus cualidades, todo lo contrario del Maestro. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y es que eso es lo que quería Jesús de sus seguidores, eso es lo que quería de sus discípulos, que fueran humildes como Él. Tenemos la parábola del fariseo y el publicano, todos la conocemos. Uno se enaltece, uno dice sus cualidades, soy bueno, ayuno 3 veces, hago esto, hago lo otro, y el otro dice: Señor, perdóname, sé propicio a mí porque soy pecador. ¿Y qué dice Jesús? Dice, el que se enalteció, pues esa fue su recompensa. Dice, pero el que se humilló, dice, se fue perdonado, ¿verdad? Se fue perdonado. Pero sin duda el mejor ejemplo que existe de humildad y que el Maestro utiliza son los niños. Jesús y los niños. Mirad, los niños amaban y aman a Jesús y viceversa. En Mateo, Marcos y Lucas tenemos también otra escena, a Jesús bendiciendo a los niños. Los niños sentían seguridad, confort al lado del Maestro. Por eso el texto dice, y él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos. Primera lección que nos da este niño. Cuando Jesús lo llama, acude inmediatamente. Inmediatamente. No duda, no pone excusas. No dice, ahora mismo estoy ocupado, más tarde. No, acude inmediatamente. No tiene que convencerlo. Jesús no tiene que convencer a este niño. Este niño no se resiste. Y eso es algo que los adultos muchas veces no hacemos. Hacemos precisamente lo contrario. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 19, 14. El reino de los cielos es de quienes son como ellos. Segundo, lo pone en medio de ellos. Para los discípulos los niños eran insignificantes, molestaban. Ya lo dije, en los evangelios Jesús bendice a los niños y en todas esas escenas los discípulos apartan a los niños, quitan a los niños de Jesús porque entienden que Jesús tenía cosas más importantes que hacer y los niños le estaban robando el tiempo. Tú tienes que sanar a los paralíticos, tienes que sanar a los cojos, nos tienes que salvar de los romanos. Los niños molestan. Mirad, la traducción de la Nueva Biblia Viva lo deja muy claro, me gustó mucho esta traducción. Dice, Jesús llamó a un niño de los que andaban por allí y lo sentó en medio de ellos. Entonces les dijo, si no se vuelven a Dios, arrepentidos de sus pecados y con sencillez de niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, el que esté libre de altivez como este niño tendrá un puesto importante en el reino de los cielos. ¿Queréis ser los primeros? Empezad a ser los últimos. ¿Queréis honra? Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor es instrucción de sabiduría y antes de la gloria está la humildad. Como os digo, la Biblia tiene infinidad de pasajes acerca de la humildad. Pero no solo lo pone en medio a este niño. El versículo 5 de nuestro texto dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Puede que para vosotros sea insignificante, pero para mí, dice el Señor, son un tesoro, al punto que si rechazamos a un niño es como si rechazásemos a Jesús. Así lo dice él mismo. Pero en segundo lugar, un requisito imprescindible.
y dijo, versículo 3, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Hasta ahora hemos tratado el tema de la humildad. Pero si somos honestos y leemos su palabra, sabemos que con ser humildes no es suficiente. No basta solo con ser humildes. Hay personas que son humildes, pero que no creen en el Señor. Hay personas que son humildes, pero que no lo obedecen. No es suficiente con la humildad. Debe haber algo más profundo. El versículo 3, la palabra clave es convertís. Mirad, en el original esta palabra se dice estrefo y significa, entre otras cosas, volver, hacer dar la vuelta o revertir, apartar, convertirse, convertirse. Esa sería la traducción de esta palabra, estrefo. La traducción más literal de este versículo es, si no fuereis transformados y llegarais a ser como niños, de ningún modo entraríais en el reino de los cielos. Biblia textual. Convertirse, esto es mucho más que simplemente ser humildes. Un ejemplo de esta palabra, estrefo. Cuando Esteban, ¿os acordáis de Esteban? Cuando Esteban se defiende, antes de que le matasen, él denuncia la dureza de cerviz y corazón de los judíos y pone de ejemplo a sus padres que salieron de Egipto, los cuales no entraron en la tierra prometida, porque como dice en Hechos 7:39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, se está refiriendo a Moisés, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Regresaron a Egipto en sus corazones. Esta es la misma palabra que tenemos en nuestro texto, convertís como niños. El pueblo de Israel seguía a Moisés, pero en sus corazones, en lo más íntimo, volvieron a Egipto. No se dejaron transformar por el Señor. Por ese motivo principal, ellos no entraron en la tierra prometida. Y es evidente que los discípulos aún no se habían convertido de todo corazón al Señor. Le seguían, le obedecían, pero no acababan de fiarse del todo. Si algo no les cuadraba o no lo entendían, eso les provocaba ansiedad, dudas. Por eso les dice que es necesario que se conviertan, que cambien. La idea de niño que nos pone aquí Jesús directamente nos habla de un padre que se preocupa por sus hijos, que sabe lo que más les conviene, un padre que lo único que quiere es salvarnos y que sean felices. Jesús nos veía como sus hijos. Él dijo en Mateo 23:27, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas? Y no quisiste, y no quisiste. No quisiste depender de mí, no quisiste obedecerme, no quisiste escucharme, no quisiste en definitiva estar conmigo. Estamos hablando de un cambio de vida, una manera distinta de ver las cosas. Si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Convertirse como niños. En primer lugar, dependencia. La idea de niño nos habla de dependencia. Mientras el mundo crea hombres y mujeres autosuficientes, donde cada vez más el mensaje que se repite es que no necesitas a nadie, tú puedes con todo, de ahí vemos cada vez más familias distanciadas, familias rotas, hijos que no necesitan a sus padres. Y es que la idea de depender de alguien no gusta, por naturaleza no nos gusta. Queremos ser libres, sin tener que dar explicaciones a nadie, mucho menos tener que someternos. Por el contrario, el mensaje del Señor es dependencia total de Él. Dependencia, no independencia. Pero no porque quiera esclavos. No es que Dios quiera esclavos. Eso es una mentira de Satanás. El Señor lo que quiere es protegernos, cuidarnos, salvarnos. Convertirse como niños. Fragilidad.
nuevamente. El mensaje del mundo lo que está creando son hombres y mujeres fuertes, poderosas, invencibles. Debe ser duro, no debe mostrar debilidad. El mensaje de la Biblia, somos débiles. Solo un versículo que me encanta, Romanos 7:14, dice Pablo, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Vendido a la esclavitud del pecado. Pablo está diciendo, dice, la ley es espiritual, yo no tengo nada que hacer. Dice, estoy vendido, estoy completamente vendido. Pero la idea no es hundirnos más. Todo lo contrario, la idea es que reconozcamos nuestra fragilidad para que el Señor pueda actuar porque Él sabe cómo somos. Él sabe cómo somos. El Señor es para nosotros como un Padre compasivo para con los que le temen, porque Él sabe lo débiles que somos, sabe que somos polvo. Salmo 103, 13, 14. Si me creo fuerte, no necesitaré su ayuda, y lo único que haré es estrellarme. Además, Jesús lo dejó claro muchas veces, separados de mí, nada podéis hacer, Juan 15, 5. La idea es que al reconocer nuestra debilidad, Él pueda actuar con total libertad. Convertirse como niños, confianza. Quizás una de las cosas más especiales de los niños es que para ellos hay muchas cosas que no entienden y aunque se las expliques, siguen sin entenderlas. A mí me pasa con mis hijas. Aunque se las explique, no las entienden. Pero para ellos lo importante y suficiente, que esto es lo importante, suficiente, es que me lo dijo papá, me lo dijo mamá. Y con eso les basta. Con eso les basta. Un ejemplo, un niño tiene miedo a la oscuridad, tiene miedo a los fantasmas, llora, va su padre, lo consuela y le dice, ¿qué te pasa? Tengo miedo a los fantasmas. Y su padre le dice, no te preocupes, hijo, los fantasmas no existen. Ese niño se va a quedar tranquilo, va a dormir tranquilo, no porque su padre le ha demostrado a través de... No, porque su padre simplemente le ha dicho, los fantasmas no existen. Y para él es suficiente. Para él es suficiente. Podrán otros decirle, oye, los fantasmas existen. No, mi padre me ha dicho que los fantasmas no existen. Y ya está. Y ya está. Esa es una de las grandezas también de los niños. Ellos confían ciegamente. El Señor es mi fuerza y mi escudo, mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Mi corazón salta de alegría y con cánticos le daré gracias. Salmo 28, 7. Debemos aprender a confiar en Dios. Como los niños, confianza total. David tuvo que aprender a confiar en Dios. Convertirse como niños. Cuarto, los niños no hacen acepción de personas. Ellos no miran si otro tiene dinero, por ejemplo, o dónde vive. No, ellos se relacionan con los demás sin ningún problema. Y nuevamente, ¿qué dice el Señor? Romanos 2:11. El Señor no hace acepción de personas. El Señor no hace acepción de personas. Es evidente que los discípulos aún no lo entendían. Pedro lo acabaría de entender más adelante. Más adelante Pedro lo acabaría entendiendo. En Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entre judíos y gentiles, sino también, ¿por qué no entre grandes y pequeños? Importantes e insignificantes. El Señor no hace acepción de personas. Tres, una perfecta solemne. Dice el versículo 6 de nuestro texto. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Mira, para entender mejor este pasaje, hay que decir que la mayoría de comentaristas entiende que aquí no solo se refiere a niños de poca edad, sino que también se refiere a niños en el sentido espiritual, recién convertidos, personas nuevas en la fe. Y entonces, ¿por qué Jesús dice esto?
Él ya ha dejado claro cuánto ama a los niños, lo importante que son para Él. Con esta advertencia deja aún más claro, si cabe, el valor que Él les da. Pero realmente lo más importante, todo lo explicado hasta ahora comienza con una pregunta de los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y este tipo de preguntas, de actitudes, no ayudan en nada a los niños espirituales, a los recién convertidos, a los nuevos en la fe. Mira, me explico. Si vienen nuevas personas a nuestra congregación, y nosotros, y cuando digo nosotros no me refiero solo al pastor, a los diáconos, sino a toda la iglesia, nos estamos peleando de quién es el más importante, quién es el que manda. Cuando esas personas nos vean dirán, pero si esto es una farsa, si esto es mentira. O sea, seremos piedra de tropiezo, que es la idea que está diciendo aquí el Señor. Esta advertencia que el Señor nos hace debemos tomarla muy en serio, muy en serio. Los discípulos son egoístas, esa es la verdad. Ellos están pensando, ¿quién de nosotros va a ser el más importante? Y Jesús primero le da donde más duele, en el ego. Y les dice, os falta humildad. Y les pone el ejemplo sublime. Tenéis que ser como este niño. Pero además introduce esta idea, esta advertencia, porque Él sabe que ese tipo de actitudes, ese tipo de comentarios no benefician nada. Todo lo contrario, serán de tropiezo, pueden ser de tropiezo. Que nuestra oración sea no solo, Señor, ayúdame a no ser piedra de tropiezo, sino también ayúdame a hacer un canal de bendición para esos niños recién convertidos, que pueda ser de bendición y no de tropiezo. Mirad, en conclusión, la vida cristiana en general va en camino opuesto a lo que nos enseña este mundo y a nuestros propios intereses. Debemos ser como niños en el sentido de confiar, depender, obedecer, amar a nuestro Padre Celestial, dejando a un lado nuestros propios intereses y ayudando a otros que empiezan en el camino de la fe con nuestro propio testimonio. Que el Señor los bendiga. Pues damos gracias al Señor por esas enseñanzas, por nuestro hermano Pablo esta mañana. Y vamos a concluir con un último cántico que tiene que ver con lo que ha estado compartiendo con nosotros esta mañana. Recordamos en este cántico, que es el 63, que realmente, por mucho que nos creamos, no somos nada. Sé que soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Ante la cruz solo puedo exclamar, soy de ti, soy de ti. Y nuestro trabajo no, como hemos estado viendo hoy, no es estar ahí, quién es el más importante, quién es el más guapo, quién es el más... No, es decir, Señor, me entrego a ti humildemente como ese niño y te sirvo. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre, soy de ti. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar este último cántico. Amen.
podéis sentar. Tengo un anuncio más que se me olvidó antes. Antes de Navidad dijimos que íbamos a comenzar un pequeño cursillo donde vamos a mirar lo que creemos, ¿vale? Envié un WhatsApp, creo que en el mes de diciembre, me contestasteis algunos, tenemos creo que 13 o 14 personas que van a apuntarse a este cursillo. Os volveré a enviar un WhatsApp esta semana, los que queráis, aún podéis apuntaros. Es un cursillo muy sencillo. Voy a hacer la presentación la semana que viene, lo haremos por Zoom, ¿vale? Todos juntos. No sé, yo estoy pensando hacer la presentación de una forma breve el domingo por la tarde, ¿vale? Por Zoom, no aquí en la iglesia, ¿vale? Si muchos me contestáis diciendo, no, es que el domingo por la tarde es imposible, lo podemos cambiar a otro día, ¿vale? Pero ya lo veréis en la presentación. Sencillamente se os enviará unos versículos por WhatsApp, los leéis, apuntáis algunas cosas y entonces en grupitos, y serán grupitos pequeños, comentamos. La idea no es que yo o la persona que esté llevando el grupo está haciendo ahí un clase magistral de lo... No, es que cada uno diga lo que cree que ha entendido ese versículo y luego lo iremos poniendo en común, las ideas y viendo lo que realmente el Señor está diciendo por eso. No quiero que nadie piense, yo no me apunto aquí porque es que yo no conozco nada y hay mucha gente que... No, estamos todos aquí para ir aprendiendo juntos y se hará en grupos distintos. Si somos ahora tengo 13, 14 personas, serán grupos de 4 o 5 personas, lo podemos dividir por jóvenes, por no tan jóvenes, como queráis, ¿vale? Pero os animo a que vayamos haciendo esto porque va a ser un pequeño experimento para ir intentando hacer otras cosas, ¿vale? Como digo, lo enviaré otra vez el WhatsApp a toda la iglesia esta semana. Contestadme, en principio tengo la idea de será una breve presentación para que sepáis cómo funciona. Yo había pensado, como habitualmente a las 6 de la tarde los domingos, antes de la pandemia, pues hacíamos algo, si se puede hacer en ese momento, por Zoom obviamente, y si no, oye, si todos me decís, no, es que ya el domingo me va fatal, pues ya lo miraremos otro día, pero en principio estoy pensando en esto, ¿vale? Así que os lo envío durante esta semana y me contestáis.